tardes, espero que todos estén muy bien. Por aquí su amiga Natalie. Hoy les voy a estar compartiendo la enseñanza y el tema es ¿qué clase de oyente eres? O sea, oyente. ¿Qué significa oyente? ¿Ustedes quieren saber? Miren, oyente es una persona que escucha. Gracias a Dios, yo puedo escuchar y puedo escuchar los alrededores, lo que está pasando alrededor. Eso es un oyente, lo que es una persona que puede escuchar. Pero vamos a hablar de las personas cuando escuchan la palabra de Dios. ¿Yes? Les voy a traer un ejemplo para comenzar. ¿Alguna vez ustedes, sus mamás le han dicho, no le han dicho, cuando chiquitos les decían, vamos a limpiarte los oídos, vamos a sacarte la cera que tienes en el oído? ¿Y con qué se hacía eso? ¿O con qué se hace? Porque eso lo tenemos que hacer todavía. ¿Con qué se hace eso? Es con un palito blanco, no sé si lo han visto, se llaman Q-tips. No sé si saben lo que es, yo creo que sí saben. Son unos palitos blancos que los meten así por el oído y le sacan la cera, que eso a nadie le gusta. Y a nadie le gusta cuando está ahí, que se ve, hay que sacarlo para limpiarlo. Y ustedes se preguntarán, pero oye, ¿verdad? ¿Por qué nuestras mamás o nuestros papás nos limpiaban siempre los oídos? O todavía se tienen que limpiar los oídos, porque eso hay que hacerlo siempre. Hay que hacerlo. ¿Por qué se hace eso? Pues miren, dos cositas. Ay, me imagino que hay muchas, pero les voy a decir dos cositas por las que se tienen que limpiar los oídos. La primera es para que estén limpios, valga la redundancia. O sea, para que cuando salgamos los oídos estén limpios. Por eso es que cuando salimos a comer o salimos a un restaurante, nuestras mamás nos dicen, váyanse a bañar, dale, vamos a salir, o vamos para la iglesia, báñense, tenemos que vestirnos porque cuando vamos a salir queremos vernos bonitos, limpios. Y por eso es que tenemos que limpiarnos los oídos para que sean presentables a los demás. Y la segunda es para poder escuchar mejor. O sea, la cera, el sucio que está en el oído, no permite que puedas escuchar bien. O sea, pues es bien importante con un Q-tip limpiarlo para que puedas escuchar bien. Literalmente, hasta yo aprendí esto hoy. Entonces, Dios quiere que lo escuchemos. Pero ¿qué tiene que ver los oídos, la cera, el sucio de los oídos con que Dios quiere que lo escuchemos? Pues miren, ¿qué tiene que ver? Que tenemos que limpiarnos los oídos siempre para estar pendientes a escuchar la voz de Dios. Y yo sé que todos ustedes saben escuchar la voz de Dios. Y yo sé que hemos hablado de esto muchas veces. Y Dios quiere que lo escuchemos. Él quiere hablarnos. Y Él siempre nos está hablando. Y Él siempre quiere que escuchemos su palabra. Es bien importante que cuando nos dan enseñanzas así como les estoy hablando a ustedes hoy, que escuchemos su palabra, escuchemos lo que nos trae la Biblia, lo que Él nos trajo en su palabra. Jesús decía que el que tiene oídos para oír, que oiga. Adiós, pero oídos para oír. Es que eso es obvio, Natalie, que los oídos son para oír. Sí, pero no todo el mundo los sabe utilizar de la manera correcta. O sea, no todo el mundo escucha con los oídos. Mírense qué cosa. Y yo cuando leí esto, yo dije, adiós. Es verdad, no todo el mundo escucha verdaderamente. Y eso lo podemos ver en Mateo 11, 15 y Mateo 13, 19. Sí, los oídos obviamente son para oír, pero no todo el mundo lo hace verdaderamente, que eso fue lo que les mencioné. Unos escuchan por un oído y se les sale por el otro. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado que a ti se te entra por este oído y se te sale por el otro? Pues hay personas que escuchan la palabra de Dios, la escuchan por el oído derecho y se les sale por el oído izquierdo. Y a lo mejor no lo hacen intencionalmente, pero se les olvida la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque escuchan, pero no hacen. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Hay tres tipos de personas que oyen la palabra de Dios. O sea, hay tres tipos de personas cuando como diferentes tipos, diferentes características de personas cuando van a escuchar la palabra de Dios. La primera es que esa persona oye la palabra de Dios, pero hace algo totalmente diferente. O sea, el versículo dice, ama a todas las personas, y esa persona hace
todo lo contrario, no ama a las personas. Escuchó esa palabra, pero no ama a los demás. Siempre está molesto, no quiere hablar con nadie. Eso es una persona que hace todo lo contrario. Y entonces hay otras personas que oyen, escuchan la palabra y no la cumplen. O sea, que escuchan lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer, las cosas que Dios nos dice que hagamos en la Biblia, pero no las hacen, no las hacemos. A veces eso pasa. Y otro tipo de persona es que oyen y no hacen nada. O sea, escuchan lo que tienen que hacer, y vuelvo y repito, lo que dice la Biblia, lo que dice su palabra, escuchan lo que tienen que hacer, pero no hacen nada. Se quedan así, sin hacer nada. Esos son los tres tipos de personas que hay o que existen al momento de escuchar la palabra de Dios. Ahora vamos a leer Mateo 7, 21-23. Y si tienen una libretita por ahí o si tienen la Biblia cerca para que lo lean conmigo, voy a repetir el versículo. Es Mateo 7, 21-23. Vamos a leerlo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Está fuerte ese versículo, ¿verdad? Ese versículo lo que nos está diciendo es que muchos dirán que conocen la palabra de Dios, pero no es la realidad, no es verdad. Algunas personas van a decir, sí, yo conozco la palabra de Dios, yo me sé este versículo, yo me sé los 10 mandamientos, yo me sé el primer milagro de Jesús, yo me sé todo de memoria, yo me sé la Biblia completa, yo la leí la Biblia completa en un día. Muchas personas van a decir esas cosas, pero en realidad no va a ser verdad, van a estar mintiendo. Pero ¿cuál es el problema verdaderamente cuando pasan esas cosas? Que oyen la palabra, pero hacen lo que quieran. No sé si han escuchado esto de que hacen lo que les da la gana. Eso lo han escuchado, yo creo, ¿verdad? Escuchan la palabra y leen, porque leen la Biblia, van leyendo, como hicimos nosotros, van leyendo los versículos, pero hacen todo lo contrario a lo que está escrito aquí en la Biblia. Y entonces, lo más fuerte es que no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. O sea, estamos haciendo la voluntad de nosotros y no la voluntad de Jesús. Dios no está feliz con lo que no hacen, con los que no hacen lo que Él nos pide. O sea, Dios no se agrada de las personas que hacen lo que les da la gana. No, Dios quiere a personas que hagan su voluntad, que lo obedezcan. El que oye y obedece al Señor es sabio. ¿Ustedes saben lo que significa ser sabio? Yo creo que lo han escuchado. Ser sabio es una persona que es mega inteligente. O sea, lo más brutal o lo más inteligente que una persona puede ser es una persona que es sabia. Y en este caso, una persona sabia es una persona que oye la palabra de Dios y hace lo que está escrito en la Biblia. No hace lo que les da la gana. Y eso hace feliz a Dios. Eso agrada el corazón de Dios. Tenemos que oír y hacer. Natalie, pero entonces, ok, pues estábamos hablando del oído y estábamos hablando de escuchar. Y ahora estamos hablando de que tenemos que hacer lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo importante aquí de todo lo que yo hablé? Que tenemos que oír la palabra, limpiarnos los oídos para poder escuchar la palabra, que es todo lo que está aquí, y entonces hacer lo que dice la palabra. Por ejemplo, si el versículo dice, dale a los necesitados, que eso, claro está, eso es algo que Jesús hacía, Jesús servía. Pues si eso es lo que dice la palabra, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dar, vamos a servir, vamos a ayudar a los demás. Y eso es hacer la palabra de Dios. Vamos a escuchar y vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Cuando vamos a la escuela, por ejemplo, escuchamos la clase para entonces hacer la tarea. Ahora que estamos en cuarentena y estamos online, tenemos que escuchar a la maestra dar la clase para que entonces
podamos hacer la tarea, la asignación que tengamos que hacer. Si no escuchamos primero, o si no leemos la clase, si no estudiamos de lo que se está hablando en la clase, no vamos a poder hacer la tarea. Y eso es lo que Dios quiere, que escuchemos primero su palabra, que leamos primero y estudiemos su palabra, para entonces hacer la tarea. Y la tarea de nosotros, ¿cuál es? Impactar a las personas, amar a las personas, servir a las personas y ser como Jesús es. Amén. Nada, chicos, hasta aquí los dejo. Espero que en el nombre de Jesús esta palabra se hace rema en sus corazones y hayan podido entender y sepan que ustedes son unos buenos oyentes de su palabra. Amén. Hasta la próxima.